tiene directa relación, está directamente relacionado con lo que estamos viendo de movimiento circular, que es el concepto de las revoluciones por minuto. Vamos a hablar sobre las RPM, es un concepto súper chiquitito, lo vamos a dejar acá, lo voy a poner aquí en clase, lo voy a escribir en pizarra, lo voy a poner acá en la pizarra porque no está en una PPT, no lo preparé en PPT, así que denme un momento, lo escribo y lo explicamos al tiro. Mientras llegan las últimas personas, aprovechemos entonces. Ya. Entonces estamos, chiquillos, le explico de inmediato entonces lo que corresponde a lo que es la revolución por minuto. La revolución por minuto, chiquillos, corresponde a otra forma de trabajar las unidades de movimiento circunferencial. Es decir, es otra forma que tenemos para trabajar las unidades de movimiento circunferencial, y también este concepto de revolución por minuto se ocupa mucho del campo del automovilismo, también en cuanto a las revoluciones que puede dar el motor, los discos y todos los elementos internos del motor. La revolución por minuto, chiquillos, también se desprende un poco del concepto de periodo y frecuencia, y tiene que ver con la cantidad de vueltas que puede dar un objeto en movimiento circular en un minuto. Es decir, tenemos la cantidad de vueltas en un minuto. Y siempre vamos a hacer la misma conversión, que una revolución por minuto, chiquillos, corresponde a 2pi partido 60 radianes por segundo. ¿Por qué? Porque es una revolución, es decir, una vuelta equivale a 2pi en un minuto, que son 60 segundos. Es decir, cuando queramos transformar los RPM a radian segundo, que es la unidad oficial, debemos hacer siempre esta regla de 3, que una revolución por minuto equivale a 2pi partido por 60. Y con eso armar una regla de 3. ¿Por qué 2pi partido por 60? Lo repito. Una revolución equivale a una vuelta completa. Y nosotros sabemos, chiquillos, que una vuelta completa equivale a 2pi, que son los 360 grados. Y como estamos en un minuto, y la unidad de velocidad angular es en segundos, transformamos ese minuto a 60 segundos. Entonces, una revolución por minuto es una unidad de velocidad angular, por si acaso. La revolución por minuto es una unidad de velocidad angular, o de rapidez angular en este caso, y que equivale a cuántas vueltas se tienen en un minuto. Una revolución por minuto, o sea, una vuelta por minuto, es una velocidad que equivale a 2pi partido por 60 radianes por segundo. Entonces, cada vez que necesitemos hacer una transformación de unidad, vamos a hacer esta transformación siempre de radian por segundo, equivaliendo que 2pi partido por 60 de estas corresponde a una revolución por minuto. Entonces esa va a ser nuestra transformación, que la vamos a tener que ocupar en algunos ejercicios. Para ello, chiquillos, vamos a un ejemplo rápido, y esto es súper rápido de hacer porque si una revolución por minuto vale 2pi partido por 60, el 2 van a ser el doble, el 3 va a ser el triple, así sucesivamente. Entonces, simplemente hay que ir sacando los factores del 2pi partido por 60. Es decir, por ejemplo, 3 revoluciones por minuto, chiquillos. 3 revoluciones por minuto van a ser 3 veces 2pi partido por 60. Porque sí, esta parte es una RPM. 3 van a ser 3 veces esa. Ahí tenemos una ventaja que nos hace más rápido. Entonces, cualquier cosa siempre aplicamos la regla de 3. Un RPM es a 2pi partido por 60, como 3 RPM sería la incógnita. Si multiplicamos cruzado, sabemos que va a ser lo mismo que 3
por 2pi partido por 60. Siempre multiplicando por múltiplos de este. Es decir, si son más revoluciones, por ejemplo, son 15, serían 15 veces lo que equivale una revolución por minuto. Así que esa va a ser la conversión que tenemos que ocupar, y no debemos olvidar, chiquillos, que las revoluciones por minuto equivalen a unidades de velocidad angular, no son unidades de posición o de desplazamiento angular. La revolución por minuto, chiquillos, es equivalente a una unidad de velocidad angular también. Solamente que es una abreviatura que se ocupa también y que debemos ahí marcar la diferencia y también cambiarla para tener la unidad oficial, la unidad que nos corresponde ahí del movimiento circular. Entonces, como corresponde hoy día, chiquillos, vamos a trabajar la guía número 7. Vamos a repasar los ejercicios que aparecen en esta guía. Está apareciendo en pantalla. Y para ello, chiquillos, vamos a hacer un pequeño resumen de las fórmulas que vamos a ocupar, las expresiones matemáticas que nos van a servir para poder trabajar este movimiento circunferencial en esta primera etapa. Entonces, tenemos varias expresiones matemáticas por ahí, y en este caso, para la guía, vamos a ocupar solamente las 3 más importantes, que corresponden a las de rapidez angular, rapidez tangencial y aceleración centrípeta. Entonces vamos a hacer un pequeño recuadro, resumen, que nos va, y vamos a resumir todo ahí, y vamos a poder trabajar con él, y lo voy a mostrar ahí en la presentación, valga la redundancia, para que lo puedan ahí, si quieren tomarle una foto, escribirlo, y lo tenemos ahí siempre como recuerdo en cualquier momento a la hora de resolver estos ejercicios. Entonces vamos a resumirlo y vamos a agregar también lo que acabamos de decir de RPM, lo vamos a agregar en cada una de ellas. Entonces, tenemos estas 4, chiquillos. Voy a volver a agrandar la pizarra para que se vea bien. Denme un segundo. Ahí está. Entonces, la rapidez angular, chiquillos, se abreviaba con la letra W, la omega minúscula, y equivale a el desplazamiento angular partido el tiempo. Recuerden que esa es la expresión donde lo de arriba era el desplazamiento, y este era el tiempo. Eso es lo que equivale a la primera expresión de movimiento circular. La rapidez angular, que medía cuántas vueltas da el objeto siguiendo esta trayectoria circular en un determinado tiempo. Era lo que también definíamos, chiquillos, como la velocidad vista desde adentro del movimiento. Entonces, la otra expresión que teníamos era la, y se me olvidaba, antes que se me olvide, la unidad de medida de esta corresponde al radian partido segundo. Es la unidad de medida de la rapidez angular. Vamos a correr un poquito para atrás para que nos quepa bien. Ahí está. Mientras que la tangencial se abrevia con la misma v de velocidad lineal y corresponde a la relación que existía entre la velocidad angular y el radio de giro. Era lo que también decíamos nosotros que era la velocidad vista desde afuera del movimiento, y que obviamente ahí va a depender cómo gira el objeto, el radio de giro va a ser cómo vamos a verlo. Al ser una velocidad vista desde afuera, y al ser una velocidad tangencial, o sea, por la tangente, ocupaba las mismas unidades de movimiento lineal, es decir, la velocidad tangencial la medimos en metros partido por segundo. Entonces esa es la unidad que vamos a ocupar para movimiento tangencial, o sea, esta rapidez tangencial. Por otra parte, chiquillos, teníamos la aceleración centrípeta, que era la aceleración encargada de modelar el movimiento, la que hacía que el objeto cambiara de dirección y pudiera girar en trayectoria circular. Esta tenía 2 versiones. Teníamos una que era con la velocidad angular por el radio, siempre el cuadrado de esta, o bien la otra versión, que era la versión tangencial, que era la velocidad tangencial al cuadrado partido el radio. Y ahí sí, por ahí sí, ahí sí. Tenemos entonces esas 2. Y
la unidad de medida de esta eran los metros partidos segundo al cuadrado. Esa era la unidad de medida que teníamos para la tangencial, para la aceleración centrípeta. La aceleración que determinaba que el objeto pudiera volver a girar y mantuviera su trayectoria circular, que cambiara la dirección de tal manera que siempre pudiera mantenerse girando con su trayectoria circular. Y siempre apuntando a la centrípeta, como bien dice su nombre, centri de centro, es decir, hacia el centro de giro. Y lo que acabamos de ver, chiquillos, de la RPM, que era la transformación de RPM, de revolución por minuto, a unidades de velocidad angular, donde decíamos que los RPM, las revoluciones por minuto, una revolución equivalía a 2pi partido radian, 2pi partido 60 radianes partido por segundo. Entonces, vamos a tener estas 4 expresiones que son las que vamos a ocupar durante la guía. Rapidez angular, tangencial, aceleración centrípeta y revoluciones por minuto. Estas 4 chiquillos son las que nos van a servir para resolver los ejercicios y que corresponde efectivamente a la introducción a la primera parte de nuestro análisis del movimiento circunferencial. Así que ahí lo dejo un ratito para que le puedan tomar una foto, un pantallazo, lo puedan anotar si quieren, para que no se les vaya a pasar. Entonces ahí tenemos la primera expresión que vamos a ocupar y que vamos a trabajar con ella para las primeras 4 expresiones que vamos a ocupar antes de seguir con las demás, que en la próxima clase vamos a seguir ya con lo que es fuerza centrípeta. Así que esas son las que vamos a ocupar el día de hoy, para que no quede ninguna duda. Bien, esas son las que vamos a ocupar hoy día, chiquillos, son las que van a aparecer en los 5 ejercicios fueron de la guía, son un poquito de ejercicios, pero que abarcan todo lo que estábamos viendo en esta primera parte de movimiento circunferencial. Entonces nos vamos a ir a la guía ahora. Y no sé si voy a ver si se puede dejar fija mi cámara para que no se note. A ver. No sale, no importa. Vamos a dejarlo. Después ustedes pueden retroceder el video, también ir revisando sus apuntes o la representación. Ahí, chiquillos, como les hice en la recomendación de otro curso el día de ayer, yo les comentaba que si querían, en su cuaderno de física, que ni siquiera alcanzamos a inaugurar, pudieran ir tomando apuntes de todas las clases que hemos tenido y así tener un apoyo, un respaldo para cuando regresemos o también para sus apuntes personales. Así que, si no lo han hecho, bueno, si tienen un ratito, ir haciéndolo de a poco, pasando las PPT al cuaderno. O si no lo han hecho, pueden empezar desde ahora, no hay problema. La cosa es que tengan ahí un respaldo de todas las clases que hemos hecho. No lo estoy exigiendo como algo obligatorio porque aparte que no estamos todos presentes aquí en la clase, así que es una opción que les presento si quieren hacerlo también para que tengan un poco de orden y también vayan visualizando de mejor manera lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas con los conceptos de estas clases de física. Así que revisamos entonces la guía número 7, que corresponde entonces, chiquillos, a este análisis del movimiento circunferencial, que en la primera parte, en este caso estamos viendo lo que son los conceptos básicos de movimiento circunferencial, que son los de posición, desplazamiento, velocidad angular, tangencial y aceleración centrípeta, y como agregamos hoy día el concepto de revolución por minuto. Entonces, las 5 preguntas de la guía, chiquillos, tienen que ver con eso. Y ahí tenemos que ir hilando fino. Ahora que pienso, se me había olvidado lo del radian. Recuerden la transformación a radianes, que 180 grados hace la regla de 3. De 180 grados es 1 pi en radianes, y ahí pueden hacer la transformación a grados. No olvidar, por ejemplo, que una vuelta son 2 pi, que media vuelta es pi, y así pueden ir sacando los múltiplos y hacer una tablita con eso. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque la primera pregunta dice, un aerogenerador cuyas aspas tienen 10 metros de radio, gira dando una vuelta cada 4 segundos. Es decir, ahí nos están dando el desplazamiento, una vuelta que ustedes lo pueden transformar a radianes, y el tiempo que se demoró en dar esa vuelta. Entonces, eso nos da la aceleración angular, la velocidad angular, perdón, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. La información está ahí toda dentro del ejercicio.
Y no deben olvidar que el radio de giro siempre va a ser, pues si sale a lo largo de una cuerda, o una cuerda de cierta longitud, nos va a dar siempre el dato directo del radio de giro. Y si nos dan el diámetro, no olvidar que tenemos que dividirlo por 2, porque el radio es la mitad del diámetro. ¿Por qué les digo esto, chiquillos? Porque en la pregunta 2 dice, una rueda de la fortuna de 40 metros de diámetro gira con una velocidad angular constante de 0,125 radianes por segundo. Determine la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta. Y después dice que la rueda anterior es reemplazada por otra de 15 metros de diámetro que gira al doble de la velocidad angular anterior. Es decir, entonces tenemos que tener los datos anteriores y determinar la nueva velocidad tangencial y la nueva aceleración centrípeta. Ojo, chiquillos, no siempre va a aparecer el número pi en los datos. Es decir, si no aparece, no aparece, simplemente no lo tomamos en consideración. Es decir, que el dato ya incorporó el número pi, no es necesario vuelva a aparecer, por si acaso. Si algún dato no tiene el número pi, no está malo, sino que no, simplemente el número pi ya fue absorbido por el valor. No va a cambiar en nada el resultado que tengamos ahí. Entonces, los dos primeros del número 2 es con la información del encabezado y luego cambiamos los datos, cambiamos el diámetro de la rueda y también cambiamos la velocidad angular que llevaba la rueda por una nueva, según lo que nos indica el encabezado. Y con eso, chiquillos, vamos a tener la información necesaria para poder determinar lo que nos pide en este caso, que es la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Pregunta número 3. Dice, en una pista circular, un autito de juguete da 7 vueltas en 10,8 segundos. Es decir, si una vuelta va a ser 2pi, 7 vueltas va a ser 7 veces estos 2pi. Si la pista tiene un diámetro de 0,24 metros, ¿cuál será su velocidad tangencial? Entonces ahí tienen que determinar la información y ver cómo calcular la tangencial según lo que teníamos en nuestro cuadro resumen. La número 4. Un niño gira arriba de una silla con ruedas. Si al girar produce un radio de giro de 39 centímetros y su aceleración al rotar es de 0,65 metros por segundo al cuadrado, determine su velocidad angular y su velocidad tangencial. Ojo, que ahí el radio de giro está en centímetros, así que deben hacer las transformaciones necesarias para la unidad correspondiente, la unidad que corresponde en este caso que el radio de giro siempre se mide, el radio y el diámetro siempre es en metros. Así que ahí tienen que hacer la transformación correspondiente, una transformación que ya conocemos, que ya hemos trabajado desde hace bastante tiempo, así que no hace falta ni que la recordemos porque esta es conocida por todos ustedes. Y finalmente la pregunta número 5, y ahí es donde entra lo que les había señalado hace un ratito, dice, un disco de vinilo que tiene un diámetro de 32 centímetros gira a 290 revoluciones por minuto. A partir de lo anterior, determine su aceleración centrípeta. Entonces ahí tienen que determinar qué datos nos dan, las revoluciones por minuto nos entregaban un tipo de velocidad, ahí lo tienen que ver nuevamente en la clase, fijarse que la unidad no está en metros, y fijarse si estamos trabajando con radio y con diámetro en este caso. Y con eso ya cuando tengan los datos y la información correspondiente, determinar la aceleración centrípeta. Si se dan cuenta, chiquillos, las preguntas son casi el mismo tratamiento, el mismo cálculo, pero lo que hay que tener, ojo, tener harto cuidado, es con las unidades de medida y también con los radios y los diámetros. Y fijarse también si estamos hablando de velocidad angular o tangencial, porque sobre todo en los ejercicios que tengamos que calcular aceleración centrípeta, no debemos confundir la angular con la tangencial porque sus cálculos van a arrastrar un pequeño error que nos puede causar un resultado que no es el correcto. Así que eso, pues, chiquillos, esa es la guía, eso es lo que hemos preparado para esta guía número 7 de movimiento circular. Así que, si hay alguna duda, chiquillos, con las preguntas de la guía, las pueden hacer de inmediato. Si hay alguna pregunta con algún concepto, lo vamos a hacer. Danae, no tengo muy clara la pregunta número 4, vémosla al tiro. Dice, un niño gira arriba de una silla con ruedas, y dice, si al girar produce un radio de giro, o sea, su radio de giro al moverse es de 39 centímetros y su aceleración al rotar
es de 0,65 metros por segundo al cuadrado, determine su velocidad angular y tangencial. Nos vamos a las expresiones matemáticas. Tenemos la angular, nos dan la aceleración centrípeta, y nos dan el radio de giro, que obviamente como está en centímetros, debemos transformarlo a metros. Entonces, de cada una de las expresiones, vamos a poder despejar por un lado la velocidad angular y del otro lado la tangencial, despejando las ecuaciones de manera adecuada. Y como están al cuadrado, la velocidad angular y la tangencial, luego de despejar, debemos extraer la raíz cuadrada. Entonces, lo que tenemos en la información es la aceleración centrípeta, la tenemos, y tenemos el radio de giro que debemos hacerle su correspondiente transformación. Entonces, con la primera expresión, despejamos la angular, y con la segunda, la tangencial. No sé si quedó claro ahí, Danae. ¿Sí? Ya, genial. Ya, Danae. ¿Sigue alguna otra de ustedes tiene alguna duda con alguno de los otros ejercicios que aparecen en la guía? ¿O de algún concepto que está relacionado con la guía que volvamos a reforzar? ¿Me lo señalan, chiquillos, por favor? Sí, Danae, la verdad es que la semana pasada me di cuenta, luego de enviar la guía, que había agregado esa última pregunta de RPM, así que ahí lo parché, por así decirlo, hoy día con la explicación que ahí pueden volver a revisar sobre las revoluciones por minuto. Así que ahí con eso ya parchamos la pregunta número 5, que era la única que, con la materia que tenían hasta antes de hoy, no podrían haber realizado y haber completado de esta manera la guía. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Aprovechar ahora este ratito, el rato que estamos viendo la guía. Exacto, Cristóbal, hay que transformar los centímetros a metros porque recordemos que la unidad del sistema internacional, la unidad oficial de radio y de toda longitud siempre es el metro. Así que ahí tienen que hacer la transformación correspondiente de centímetros a metros para que no haya ningún problema. Igual que fijarse siempre en el radio y el diámetro. Recuerden que nosotros trabajamos con radio de giro, no con diámetro de giro. Por ende hay que hacer la división del diámetro, recordando que el radio, es la mitad del diámetro. ¿Alguien más, chiquillos? Si tenga alguna duda, alguna pregunta de los ejercicios o de algún concepto en especial. Echemos aquí este ratito. Y ya que están aquí, chiquillos, antes de que se me olvide, recordarles que la clase de más rato de la prueba de transición, partimos a las 3 con contenidos. Hoy día vamos a empezar con la materia de luz, recordando lo que vimos en primero medio, y luego, al ratito después, vamos a ver ahí preguntas tipo prueba de transición, tipo PTU, para que ahí puedan reforzar los contenidos correspondientes. Así que, para que no se les olvide que a las 3 comenzamos, porque ahí hacemos una maratón y repasamos todos los contenidos de una sola vez, con su respectiva ejercitación. Y vamos a seguir en la misma forma que hicimos el otro día, de que por privado mandaban sus respuestas y si evitábamos que se tentaran de responder lo mismo que los demás cuando era una mayoría. Chiquillos, ¿alguna duda? Esta clase, como siempre, es una clase más cortita también. Claro, cuando después de despejar Danae, después de que despejamos la ecuación y después, por ejemplo, nos queda que la W cuadrado es igual a algo, simplemente sacamos la raíz y aunque no dé exacto, y recordemos, Danae, que cuando nosotros nos da exacto ocupamos 2 decimales después de la coma. Y va a dar la diferencia entre centrífuga y centrípeta. Dije en la próxima clase de contenido, Renato. Pero en cuento corto, la fuerza centrípeta es la fuerza que permite que un cuerpo siga girando, es la causante de la aceleración, y la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, una fuerza que experimentamos pero que no es real, es solamente un efecto indescriptible. La próxima clase, tío, ahí lo voy a explicar de mejor manera.
pero la fuerza centrípeta es la que causa la aceleración centrípeta, la que es la responsable de que el cuerpo mantenga su trayectoria circular, y la fuerza centrífuga es una fuerza imaginaria, que a veces podemos percibir, pero que no sigue las 3 leyes de Newton. ¿Por qué no las sigue? La próxima semana ahí le vamos a dar una vuelta más profunda a eso, porque igual es un tema importante, porque mucha gente habla de la fuerza centrífuga, de la centrífuga para lavar y todos esos conceptos se maneja bien frecuentemente. Entonces, que les digan que la fuerza centrífuga no es una fuerza real, igual es un poco chocante. Bien, chiquillos, ¿alguna otra duda, chiquillos, con los conceptos de la guía? ¿Alguna pregunta de la guía en específico? Si no queda ninguna duda, obviamente lo dejamos ahí. Como la clase hasta aquí. Una media horita para reunirnos y para poder repasar. Y la próxima semana ya continuamos con esto. No te preocupes, Renato. La próxima semana, chiquillos, vamos a ver entonces lo que es la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga. Vamos a explicar por qué no es una fuerza real. Y vamos a explicar los efectos de la fuerza centrípeta. Va a ser una clase súper cortita en materia, porque con eso ya cerraríamos la primera parte de movimiento circunferencial, antes de pasar a lo que es ya inercia rotacional, es decir, al caso contrario, es decir, de movernos circularmente a empezar a movernos circunferencialmente. Así que tenemos que marcar esa diferencia, no podemos poner todo junto porque nos podemos confundir. Así que, si no hay más dudas, chiquillos, si no hay más preguntas, invitarlos nuevamente, chiquillos, como siempre, a que cualquier consulta que tengan, obviamente, hacerla a través del Instagram, que estoy respondiendo la medida de lo posible, lo más rápido. Recordad que la entrega de la guía es la próxima semana, y como siempre, señalarles que si se atrasan con la entrega de una guía, no hay problema en que la entreguen después, porque la estoy recibiendo igual, estoy contabilizándolas de todas maneras, para que no crean que quedan abajo cuando se hacen estas revisiones de guías, para que cuando se haga el recuento y se haga este llamado telefónico para informar a los papás que tienen alguna cantidad de guías sin entregar, igual las cuente. Así que, por ejemplo, si me deben una guía 6, la 5, la 4 incluso, o más atrás incluso, puede que alguno se haya atrasado con alguna de las anteriores, no tengo problema en que me manden la guía y se la contabilizo y actualizo su reporte personal. Así que eso, chiquillos, yo creo que ya, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta aquí. Y, como siempre, invitarlos a la tarde a las 3 para que sigamos con esta materia de la prueba de transición. Seguimos repasando lo que es ondas, pasando ahora a lo que es la luz. Y como lo hicimos la semana pasada, vamos a tomarnos un ratito para ver contenidos y luego vamos a hacer una ejercitación con los conceptos que ahí aparecen. Así que, si no hay más preguntas, chiquillos, dejamos esta clase hasta aquí, una media hora que nos sirvió para reunirnos, para repasar la guía, para que puedan trabajar con ella. Recuerden, chiquillos, poder trabajar esta guía en papel, luego le toman una foto y luego la envían al correo de siempre. Chiquillos, recuerden que si yo no les he dicho nada con respecto a las fotos, es porque las fotos pasaron, por así decirlo, en la prueba de calidad, por así decirlo, porque si yo recibo alguna guía que está con una foto un poco clara, un poco nítida, yo envío un correo inmediato pidiendo que me la reenvíen con mejor calidad. Piensen que también la idea es que sea entendible y también no les perjudique a ustedes en la revisión. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí. Espero que estén todos súper bien. Y nos vemos en la tarde los que se conectan con la clase de la prueba de transición. Y si no, nos vemos el próximo día, miércoles, para continuar con los conceptos de movimiento circular. Así que cuídense mucho, descansen y nos vemos la próxima semana.